Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, y que sé que a muchos de ustedes les interesa. Si son fans del mundo del entretenimiento turco, seguro que ya se imaginan de qué va esto. El título del vídeo de hoy lo dice todo: Demet, no somos socios de Can Yaman, somos rivales. Así es, hoy vamos a desgranar esa supuesta rivalidad, o más bien, esa conexión intensa que existe entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional. A menudo se les ve juntos o se habla de ellos en el mismo contexto y la prensa, y sobre todo las redes sociales, se han encargado de alimentar todo tipo de teorías. ¿Son amigos, son socios profesionales, son algo más, o como sugiere el título, son en realidad rivales? Vamos a explorar todas estas posibilidades y a tratar de poner un poco de orden en todo este asunto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el drama y el chisme, quiero hacerles una pregunta rápida: ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta traerles contenido fresco y emocionante cada semana, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Vaya fenómeno fue esa serie. La química entre ellos en pantalla era palpable, explosiva, de esas que hacen suspirar a medio mundo y que te enganchan a la televisión sin remedio. Y es precisamente esa química la que ha alimentado la especulación. ¿Se trasladó esa magia de la ficción a la vida real? La respuesta corta es que, si bien su relación profesional fue increíblemente exitosa, el título de rivales tiene su propio peso y significado en este contexto. Vamos a analizarlo desde varias perspectivas. Por un lado, tenemos la perspectiva del éxito profesional. Ambos actores se catapultaron a la fama mundial gracias a Erkencikus. Para Demet, significó consolidar su carrera después de otros proyectos exitosos, pero Pájaro Soñador la llevó a otro nivel, convirtiéndola en un ícono reconocido internacionalmente. Lo mismo ocurrió con Can. Antes de esta serie ya tenía cierta popularidad, pero con Erkencikus se convirtió en el actor turco más mediático a nivel global, un verdadero fenómeno de masas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que compiten por los mismos roles, por la misma atención mediática, por la misma cuota de mercado en la industria del entretenimiento. Podría ser. Cuando dos actores con una química tan marcada triunfan en una producción, es natural que los productores y las cadenas de televisión piensen en reunirlos de nuevo. Sin embargo, a veces esa asociación tan fuerte puede convertirse en una especie de caja de la que es difícil salir. Los fans y los medios tienden a verlos siempre como la pareja de Erkencikus, y puede ser un desafío para ellos demostrar su versatilidad en otros proyectos, o trabajar con otros compañeros y que el público acepte esa nueva dinámica. En este sentido, se podría decir que compiten, no de forma hostil, sino de forma natural, por abrirse caminos separados y demostrar que son artistas individuales capaces de brillar por sí mismos, independientemente de su CEO protagonista. Otro punto a considerar es la percepción pública y mediática. El titular Demet, no somos socios de Can Yaman, somos rivales, sugiere que no hay una asociación profesional activa en este momento, y que quizás, en el ámbito de la industria, sus caminos se han bifurcado o incluso, de forma sutil, compiten por las mismas oportunidades. Ambos son actores muy solicitados, y es muy probable que reciban ofertas para proyectos similares. Si ambos audicionan o son considerados para el mismo papel principal, ahí estaríamos hablando de una rivalidad, de una competencia directa por un puesto de trabajo. No es una rivalidad negativa, sino la realidad de una industria muy competitiva. Además, piensen en las comparaciones constantes. Cada vez que uno de ellos tiene un nuevo proyecto o un nuevo éxito, la gente compara su desempeño con el que tuvieron juntos. Esto puede generar una presión adicional y, en cierto modo, obligarlos a esforzarse aún más para destacar individualmente y distanciarse de la sombra de su éxito compartido. Es una forma de rivalidad por el reconocimiento individual, por forjar su propio legado más allá de Pájaro Soñador. ¿Pero qué significa realmente para ellos? Si miramos sus declaraciones públicas, ambas partes han sido muy cautas.
Han expresado gratitud por la oportunidad que les brindó la serie y por la acogida del público. Han hablado de la buena relación PR profesional que tuvieron y del respeto mutuo. Sin embargo, nunca han confirmado una amistad íntima fuera de cámaras, ni tampoco han dado pie a rumores de romance, aunque la química en pantalla haya sido de lo más convincente. Cuando Demet declara algo que podría interpretarse como «no somos socios», no se refiere a que tengan una mala relación o se odien. Probablemente se refiere a que sus carreras han seguido rumbos diferentes. Demet ha tenido proyectos exitosos después de Erkencikus, incluyendo su participación en Netflix con #Tikleri, junto a su cruceta YLDZ, que también fue un gran éxito. Ha explorado diferentes géneros y roles, demostrando su madurez actoral. Khan, por su parte, también ha participado en producciones internacionales, como la serie de Disney y El Turco, y ha seguido construyendo su carrera en diferentes mercados. El término rivales puede sonar fuerte, pero en el contexto de la industria del entretenimiento, a menudo se refiere a la competencia por roles, por proyectos, por ser el rostro de una campaña publicitaria, o por acaparar la atención mediática. No necesariamente implica animosidad personal. Es más una descripción de sus posiciones en el competitivo panorama actoral turco e internacional. Ambos son estrellas de primera línea, y es natural que compitan por las mismas oportunidades de alto perfil. También es importante recordar que la relación de los actores con sus fans y con los medios es un juego de equilibrios. A veces mantener cierta distancia o aclarar los límites puede ser necesario para proteger su privacidad y su imagen profesional. Si Demet dice que no son socios, puede estar intentando gestionar las expectativas del público y de la prensa, indicando que sus carreras ahora son independientes y que no deben ser vistos como una unidad inseparable. Y si se presentan como rivales en el sentido de competencia por el éxito, es una forma de reconocer la dinámica de la industria. Pensemos en el factor hype o expectación. Erkencikus generó tal nivel de entusiasmo que cualquier cosa que hicieran por separado se compararía. Si ambos tienen un gran éxito, la gente podría pensar «wow, qué talentosos son por separado», pero si uno triunfa mucho más que el otro, podría surgir la pregunta de ¿por qué el otro no está al mismo nivel? Y si ambos tienen éxito simultáneamente en proyectos diferentes, la gente podría preguntarse quién está ganando esa batalla de popularidad. Esto, queridos amigos, es la esencia de la rivalidad mediática y del éxito en el mundo del espectáculo. La declaración de Demet, si se interpreta literalmente como «somos rivales», podría ser una forma de decir, nuestras carreras ahora son independientes, competimos por las mismas oportunidades en el mercado, y cada uno busca consolidar su propio camino hacia el éxito. No es un ataque personal, sino una descripción objetiva de la realidad de ser dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen un gran talento y una base de fans enorme, lo que los convierte en competidores naturales en la industria. En resumen, podríamos decir que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es compleja. Fueron socios profesionales en un proyecto que los catapultó a ambos al estrellato mundial, creando una química inolvidable. Sin embargo, sus carreras han seguido caminos separados, y como dos estrellas de primer nivel, es natural que compitan por los mismos roles, por el reconocimiento y por mantener su relevancia en la industria. La etiqueta de rivales no implica necesariamente enemistad, sino más bien la competencia inherente al mundo del entretenimiento. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las diferentes facetas de la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el éxito de Erkencikus hasta la competencia natural en la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo sus carreras han evolucionado por separado, y cómo esa etiqueta de rivales puede interpretarse en el contexto de sus ambiciones profesionales y la dinámica mediática. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí prepararlo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final. Su presencia aquí viendo y escuchando es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet y Can son realmente rivales en la industria? ¿O ven su relación de una manera diferente? Déjenme todos sus comentarios, sus pensamientos, sus teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si aprendieron algo nuevo o simplemente pasaron un buen rato, no olviden darle un gran like.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans del entretenimiento turco, para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es invaluable para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.